quiero basar mi video en esta columna de Joel Ackerman. Se refiere a la campaña que de Washington se está haciendo para defender al presidiario y a la vez atacar a todos sus adversarios políticos. Está muy interesante esta columna. ¿Por qué razón? Porque aquí vale la pena, porque el señor Joel Ackerman, el columnista, saca a colación dos hechos que se vivieron por allá por el año 2002, que tuvieron que ver con unos atentados en contra de Álvaro Uribe Vélez y cuyos atentados se le achacaron a la FARC, y que con el tiempo se logró demostrar de que realmente los que habían hecho estos atentados habían sido algunos del DAS, del extinto DAS, y otros de las mismas fuerzas militares. ¿Con qué fin? Con el fin de sembrar el terror entre los ciudadanos y para que el pueblo, todo miedoso, votara por Álvaro Uribe Vélez. La misma estrategia que siguen utilizando hasta el día de hoy estos personajes, y nos siguen engañando. Debo reconocer que en ese tiempo, la verdad, yo también fui engañado. Yo estuve convencido de que estos atentados habían sido contra Álvaro Uribe Vélez y que los que habían ejecutado estos atentados habían sido la FARC. Pero afortunadamente con el tiempo nos dimos cuenta de que esto no fue sino montajes del mismo Estado. Como lo señaló acá el diario El Tiempo, en el año 2005, un director salió del DAS por montar atentados contra Uribe. En el 2005 fue esto. Y también hay otro documento de semana del año 2006. Dice: oficiales del ejército montaron atentados en Bogotá previos a la posesión de Uribe. Todo esto no fue más sino que montajes, un engaño, que es el modus operandi de los uribistas. Entonces vamos a centrarnos en la columna de Joel Ackerman, que está bastante interesante. Vamos a leer algunos fragmentos de esta columna. Vamos a empezar con esto. La firma estadounidense DCI Group, contratada por los hermanos Uribe por $40.000, hace mucho más que relaciones públicas, cabildeo y consultoría de negocios. Según un artículo publicado en prensa estadounidense que exploró las profundidades de esa organización, una de las habilidades especiales del importante grupo de consultoría es su experiencia en el desarrollo de organizaciones de base falsas. Sigo por acá. Pues la consultora que contrataron los Uribe, tal y como lo reveló el periodista de la AP Joshua Goodman, busca hacer lobby en los Estados Unidos para impedir que aumente la reputación negativa del expresidente Álvaro Uribe en este país, precisamente en Norteamérica. Eso tras conocerse la captura ordenada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 4 de agosto del 2020. Seguramente un esfuerzo que busca que al expresidente Uribe no le quiten su visa de los Estados Unidos y posar como víctima de una justicia repitiendo un mensaje falso, y es que los jueces están al servicio de los comunistas de la FARC que liberaron a Santrich confabulados con el senador Iván Cepeda. Así lo están haciendo creer desde la página web Free Uribe y su cuenta de Twitter, creada como parte de esa estrategia. Goodman logró establecer que DCI Group defiende a su cliente atacando a sus contrincantes. Según otras fuentes cercanas al tema, esa estrategia en específico está dirigida a generar descrédito y desprestigio en contra de la Corte Suprema, sus magistrados, los periodistas que han escrito sobre el tema de la manipulación de testigos y el senador Iván Cepeda, a quien constantemente ahora llaman de manera falsa y calumniosa la nueva FARC. Pero no solo es interesante eso, la empresa que utilizaron los Uribe, ojo con este dato, para firmar el contrato también merece su revisión. Según el contrato publicado por AP, la firma colombiana 31416 SAS contrató a DCI en agosto pasado para liderar
la campaña pública en defensa del presidiario Álvaro Uribe Vélez. Según los documentos corporativos 31416 SAS, fue creada por los hermanos Uribe en un principio en Bogotá y después en Medellín, y se dedica a actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. En 2014 se reunió la Asamblea General de Accionistas y nombraron como gerente a Tomás y a Jerónimo de suplentes. Como la campaña que se inició con el lema "Su historia, su carrera pública y su legado", en el que se estableció que el senador fue víctima de 2 atentados por parte de la FARC en Barranquilla, siendo precandidato a la presidencia. Bueno, entonces aquí dentro de la historia de Álvaro Uribe Vélez hablan de los atentados que le hicieron la FARC, los supuestos atentados que hicieron la FARC en contra de Álvaro Uribe Vélez, que repito, con el tiempo se logró comprobar que esos atentados no fueron de la FARC, señores. Repito, detrás de esos atentados estaba el DAS y estaban las fuerzas militares. Aquí se refiere precisamente a esos atentados del señor Joel Hackerman, y eso es donde quiero hacer énfasis. Informes de inteligencia han establecido que el primer supuesto atentado ocurrido en 2002 que sufrió Uribe fue un montaje. El conductor de ese entonces del precandidato Uribe era el criminal Bonifacio Cohen, de la organización de Marquitos Figueroa, la misma que estaba relacionada al Ñeñe Hernández. Cohen ejecutó un supuesto atentado de Uribe para hacerle creer a la sociedad que si no votaban por él, o sea por Uribe, la FARC se tomaría en el país. La policía determinó que alias el Boni, ojo, el lugarteniente de la organización de Marquitos Figueroa, conducía el carro de Álvaro Uribe Vélez, y el atentado fue calificado como un montaje. Es decir, que Álvaro Uribe Vélez desde el año 2002, que fueron estos hechos, obviamente tenían nexos con estos personajes desde mucho antes, pero basémonos en esa fecha 2002, estaba enlazado prácticamente con la banda de Marquitos Figueroa, porque, repito, el tipo que manejaba el vehículo donde iba Álvaro Uribe Vélez pertenecía a la banda criminal de Marquitos Figueroa. El segundo hombre de la organización de alias Marquitos, Bonifacio Cohen, el Boni, tiene el mismo nombre de quien manejaba el carro del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe cuando fue víctima de un supuesto atentado en Barranquilla en el año 2002. Gregorio Pérez. Silvia, Cohen fue capturado esta mañana en Barranquilla y aunque su historial criminal es amplia, ha logrado que nunca lo condenen. Una persona con el nombre de Bonifacio Cohen aparece en informes de inteligencia de la época como el conductor de la camioneta en la que se movilizaba en abril de 2002 el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, cuando fue víctima de un atentado terrorista en momentos en que pasaba por el sector de Caño de la Uyama en Barranquilla. La camioneta impactada pertenecía al liquidado DAS. Hoy las autoridades tratan de establecer si se trata del mismo Bonifacio Cohen Jaramillo, alias Boni, narcotraficante guajiro, capturado en la madrugada en un apartamento en el norte de Barranquilla, hasta donde... Repito, la misma banda a la que pertenecía el Ñeñe Hernández. A esa misma banda pertenecía Kiko Gómez, primo de los Géneco. Les recuerdo que Cielo Géneco, la tía del esposo de Vicky Dávila, fue quien recibió el cadáver del Ñeñe Hernández cuando lo enviaron del Brasil. Esos señores son muy cercanos a este clan mafioso de Marquitos Figueroa. Los Génico, casi la mayoría de los Génico tienen vínculos con este clan delincuencial. Bueno, entonces vamos a revisar este informe acá. Un director salió del DAS por montar atentados contra Uribe. El viernes 1 de julio una noticia cayó como un balde de agua fría en el Atlántico. Desde Bogotá, el DAS notificó el retiro del director seccional Emilio Bence Zabaleta, uno de los funcionarios más antiguos del organismo. Entonces aquí está este informe, amigos, para que lo lean. Tiene que ver precisamente con ese atentado y con las razones por las cuales este señor salió del DAS, precisamente por hacer atentados contra Uribe, pero montajes, ¿no? Montajes, ojo, montajes en contra de Álvaro Uribe Vélez, para que la gente se coma todo este cuento y votaran por este personaje. Bueno, entonces sigamos leyendo la columna que se refiere acá al otro atentado. Vamos a mirar acá, espérate.
El otro supuesto atentado tiene que ver con los hechos ocurridos en Bogotá previos a la posesión de Uribe. Según reportó la revista Semana, en el año 2006, el plan fue maquiavélico, sin embargo, fue realizado de manera tan torpe que sus autores dejaron todas las huellas y los rastros más visibles por lo que ahora ya están identificados. Al menos, abro comillas, al menos 4 oficiales del Ejército Nacional fueron protagonistas de uno de los mayores escándalos de los últimos años. Planearon y ejecutaron una serie de al menos 7 atentados en Bogotá para posteriormente cobrar los positivos ante sus superiores. La acción de los oficiales fue tan fríamente calculada que la hicieron antes de la segunda posesión del presidente Álvaro Uribe, un escenario donde el impacto era de mayores consecuencias, como en efecto ocurrió. Ahora quieren volver esos atentados que nunca fueron más que montajes a una realidad. O sea, estos montajes se refieren aquí en el artículo que sacó precisamente DCI Group. Quieren hacer estos montajes, velos, los sacan de nuevo a la luz pública, pero los quieren hacer ver como si esto hubiera sido real, como si la FARC realmente hubieran estado detrás de estos atentados. Y realmente se demostró ya que la FARC no tuvieron nada que ver con esos atentados. Entonces ahí está bastante interesante y vamos a revisar este informe que es de Semana del 9 de julio del 2006. Ahí vuelvo y leo ese titular. Oficiales del ejército montaron atentados en Bogotá previos a la posesión de Uribe. Un coronel, un mayor, un capitán y un teniente son sindicados de hacer atentados terroristas para ganar positivos. Los atentados hechos en Bogotá con carrobombas y una casa bomba fueron previos a la posesión presidencial. Semana.com revela todos los detalles de esta acción. Y aquí está el informe, señores, para los que lo quieran leer. Entonces, aquí podemos deducir que lo que están haciendo los hijos de Uribe junto con DCI Group es sacar una cantidad de información que de por sí, como lo explicamos en este video, ya está dicho, ya está más que comprobado que los atentados de aquellos tiempos en contra de Álvaro Uribe Vélez no fueron culpas de la FARC, fueron culpas del mismo gobierno, del DAS y de las fuerzas militares.